안녕, bienvenidos. 한글 TV 파커. 상쾌한. 자, 안녕하세요. 오늘은 저희가 이제 바스크 치즈케이크 준비했거든요. 요즘 한국에서 되게 유명하잖아요. 제가 이걸 여러 번 만들어 보면서 왜 한국에서 유명한지 이제 알겠어요. 와, 먹으니까 진짜 식감부터 틀리더라고요. 크리미하고. 자, 오늘 준비한 거는 바스크 치즈케이크입니다. Sí, miren, en esta ocasión vamos a mostrarle el Basque Cheesecake. Es un cheesecake muy famoso, de los preferidos ahorita, que está de moda en Corea. Es súper cremosito, súper rico. La parte de arriba caramelizada se quema y por eso le da una textura entre lo quemado. Claro que no sabe quemado, ¿eh? Dentro de eso, con el cheesecake le da, wow, un sabor súper rico, ¿verdad? Para mí se ve muy, muy rico, muy delicioso. Sí, está muy, muy perfecta. Ay, cuidado, no se te vaya a caer. 자, 오늘 바스크 치즈케이크와 함께 먹을 마차 카페 라떼입니다. Sí, obviamente puedes acompañarlo con lo que tú quieras, pero nosotros decidimos esta ocasión prepararnos un matcha latte. Wow, se ve súper rico, ¿verdad? Sí. ¿Sabe? Mira, muy, muy bien. muy, muy rico, muy saludable por ser matcha. 네. ¿Quieres batirlo? Sí. Pues, ¿a darle o qué? Sí, Ah, postrecito. probarlo. ¿Lo probamos? Voy a probar primero mi café a ver qué tal está. 네. Muy rico. Muy rico. Toda la matcha está rica, ¿verdad? El té verde es muy rico, le da sabor con el café, con el espresso del shot de café. Muy, muy rico. So nice. 자, 그럼 한번 먹어볼게요. ¡Wow! 진짜 크리미해요. Vamos a probarlo. 이게 제가 처음 이렇게 딱 한 번 먹을 때 ¡Wow! 그냥 끝이에요. 끝. A ver esta parte. 아니, 이렇게 맛있을 수가. 와, muy bien. Miren, esta parte un poco más durita, ¿verdad? Más durita por lo mismo que es el borde del cheesecake. Pero la parte de dentro, súper, súper, súper cremosita, ¿verdad? Muy, muy rica. Y la combinación de esta como tecatita de ceniza. I guess the Basque. Ya. Or like ashes. Like Sí, yo creo que por eso le llaman Basque Cheesecake. ¿Por qué? Porque es un postre español que ahorita está muy de moda en Corea. Y nosotros hicimos esta receta y está muy delicioso. Another they call it caramelizing. De otra manera. Yeah. Sí. Wow. So amazing. Totalmente diferente a los pies convencionales. Muy rica textura, muy rico sabor, muy rico combinación con esto y esto. Y más si lo acompañas con una rica bebida. Sí. 한국 분들은 이미 이거 바스크 치즈케이크 드셔보셨잖아요. 저는 한국에서 한 번도 안 먹어봤어요. 근데 와, 알겠어요. 왜 사람들이 바스크 치즈케이크 좋아하는지. 처음에는 봤을 때 이 겉면이 타가지고 이게 뭐야 할 정도인데 그냥 치즈케이크 하면은 rare cheesecake and New York cheesecake means baked cheesecake. 그리고 또 하나는 이제 what's this the other cheesecake? 수플레 cheesecake, right? 수플레 cheesecake 이렇게 있고요. 저희가 이제 준비한 거는 rare cheesecake, half rare cheesecake 그리고 baked cheesecake, New York cheesecake 이렇게 더블로 한 치즈케이크를 준비할 거거든요. 근데 이 바스크 치즈케이크는 처음이에요. 근데 이렇게 맛있으면은 진짜 팔아야 돼요. 이거는 와 진짜 너무 맛있어요. 되게 크리미하고 와 이거 진짜 신세계예요. Una cosa rica.
Esto con un buen café y una buena plática, 음, se te va toda la mañana o toda la noche. 그리고 이 캐러멜라이징 있잖아요. 이 바스크. 이게 이 크리미한 치즈케이크하고 같이 먹으니까는 와, 왜 이렇게 먹는지 또 알 것 같아요. dark 맛도 나고요. dark taste, right? This one. And then creamy, like oh, so soft. Wow, so nice. Really, 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 really nice. Si nunca había probado este tipo de pie, está muy rico. Muy rico porque, te digo, toda la combinación está muy rica. 그리고 마차 라떼, 카페 라떼 있잖아요. 한국에 있을 땐 제가 이제 마차 라떼밖에 안 시켜요. 근데 여기 있으면서 커피에 이제 중독되면서 이제 마차 라떼에다 카페, 에스프레소를 넣으니까요. 그것 또한 진짜 맛있어요. 그리고 마차 시럽은 직접 만들어서 그런지 제 입맛에 딱이에요. 그리고 파쿠 입맛에도 딱이고요. 주변 사람들 입맛, 이제 주변 사람들한테는 마차 시럽 해가지고 아보카도 그리고 라떼 이렇게 준비해 드렸었거든요. 또 케이크도. 근데 다들 맛있다고 하거든요. 이것도 진짜로 추천하는 메뉴입니다. 자, 오늘은 여기까지고요. 자, 뒷 영상 저희 네이티브 멕시코 사람들 이제 저희 음식 맛보고 이제 평가하는 거 동영상 있고요. 그리고 이 바스크 치즈케이크 만드는 과정도 있으니까요. 끝까지 영상 함께 봐주시고요. 저희는 이만 가보겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? me llamo Luz Flores. Luz, quiero que pruebes este basket cheesecake, una receta de un pie español. Pruébalo. Ok. Mmm, es delicioso. ¿Te gusta? Me ¿Está encantó, rico? Está delicioso. Yo Lo quiero like a open eye. So nice. Ah, ¿ahorita? A ver, otra vez. Delicioso. No, not necessary, but you're so natural. Beginning, you taste this on yeah. because I really love this Yeah. action, That is really. perfect. But this Yeah. is really. Okay. Yeah. Bueno. But this is so rico, right? Ay, sí está delicioso, la verdad. A ver. Son galletas, ¿verdad? No, de hecho no lleva este pie, no lleva galleta ni nada, es puro pie. Está muy rico. Ujú. ¿Y lo van a vender así entero? Ah, pues siempre lo pensamos así, rebanadas y venderlo en rebanadas. Entero, sino para cargarte uno. Ujú. Okay, ¿cuál es tu opinión, por favor? El mejor pie que van a comer. Está delicioso. ¿Qué sabor es? La consistencia es cremosa. No es empalagoso, o sea, es un dulce rico. Sus ingredientes muy buenos, todo muy bueno. Ya, ¿has probado algún pie parecido a ese? No, parecido a este no. El cheesecake pudiera parecerse un poco, pero este está más rico. Muy bien, gracias. Gracias. Oye, de verdad está bien riquísimo este, ¿eh? Sí, Muy cremoso. Delicioso, de verdad. sí, cremoso, muy rico. La verdad a mí también me encantó. Añón, 감사합니다. Gonzalo. Gonzalo. Sí, te va a dar, te va a dar. Mira, pruébalo, Gonzalo. Pan. Pruébalo. A ver. ¿Está rico? ¿Está rico? Hola, bebecito. Hola, bebecito. Mira, ahora te va a dar más pan. Te va a dar más pan, ¿no? 아이고, 이뻐. ¿Está bueno? Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Marisol. Ok, Marisol, queremos que pruebes este basket cheesecake. Pruébalo y vamos a ver cuál es tu opinión.
Ok, está muy bonita la presentación. Vamos a ver qué tal sabe. Los chicos me están compartiendo este pie. Tiene una textura normal, vamos a probarla. Oh, siento el sabor muy fresco y tiene un toque como de... No le logro cajeta. Tiene diferentes sabores, están muy ricos. Tiene una textura suave y me sabe a cajeta. No sé si alguno de los ingredientes sea cajeta. Voy a probar de este lado. Muy bien. Es una textura muy rica. Me gusta mucho. Y esta parte, no sé qué sea. Parece chocolate, pero creo que no es chocolate. No, De chocolate. hecho, no es es chocolate. bon. So, Es la parte solo quemada. esto, no, like juntos. Yeah, no junto. Sorry, no, Mm. no only like. Yeah. Bueno, es un poco raro, parece tortilla quemada. Ya. Sí, porque es la Pero parte la quemada. combinación de los sabores es muy Sí. rica. Ujú. Muy rico. ¿Habías probado este tipo de pie antes? Nunca lo había probado. Es un pie muy rico. No te esperas esa textura quemada. Le da un toque diferente. Y es algo que sí invitaría a mis hijos y a mi familia a degustar. Está muy rico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si nosotros vendiéramos esto en la cafetería, ¿lo comprarías? Bueno, es un sabor diferente y creo que a veces la diferencia hace que las personas vayamos a algún lugar a buscar nuevos sabores. Sí apostaría porque la consistencia es como el pie de siempre. La diferencia está en que no te esperas ese sabor amargo de lo que viene siendo chocolate, que no es chocolate, pero sí lo recomendaría, está riquísimo. Ok, muchas Muchas gracias. gracias. Annyeong, 감사합니다.